¿Quieres aprender a diseñar una pieza como la que estás viendo aquí en pantalla? Quédate en este tutorial de SolidWorks que te mostraré cómo hacerlo. Para comenzar, lo primero que voy a hacer es voy a ir a mi herramienta de croquis y voy a dar un clic aquí. Selecciono mi plano alzado y con lo que voy a empezar a hacer es seleccionar la herramienta línea y voy a trazar una línea completamente horizontal, justo como lo estás viendo aquí en pantalla. Posterior a eso voy a trazar un círculo, así como lo estás viendo aquí en pantalla, y voy a empezar a definirlo con la herramienta de cota inteligente a un diámetro de 260 milímetros por 12, en este caso para dar un diámetro de 520. Vamos a cota inteligente y ponemos de este lado la medida de 150 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Después vamos a seleccionar el centro de nuestro diámetro y vamos a seleccionar el punto final de la línea, tal cual como lo ves aquí en pantalla, y vamos a agregar del lado izquierdo la relación de vertical. Vamos a dar un clic aquí y damos un clic en aceptar. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a seleccionar nuestra línea, nuestro diámetro, y vamos a seleccionar nuestra línea. Y vamos a agregar del lado izquierdo tangente. Una vez hecho esto, simplemente vamos a trazar una línea completamente vertical que básicamente traspase el círculo o sea un poco más largo que lo que es el círculo. Una vez hecho esto, seleccionamos nuestra línea, presionamos Shift y seleccionamos el diámetro del círculo y colocamos tangente así como lo estás viendo aquí en pantalla. Una vez que lo tenemos así, simplemente con la herramienta de recorte entidades quitamos este pequeño excedente y este excedente que estamos viendo aquí. Con la herramienta cota inteligente definimos esta línea que acabamos de dibujar a 150 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Y por supuesto, damos clic en salir del croquis y tu croquis se debe ver así como lo estás viendo aquí en pantalla. Ahora vamos a seleccionar nuestro plano vista alzada y voy a seleccionar mi herramienta de círculo. Con la herramienta de círculo voy a trazar un círculo justamente aquí, a partir del centro, el punto cero. ¿Ok? Vamos a dibujar dos círculos o dos diámetros como lo estás viendo aquí en pantalla y el primero lo vamos a definir con la siguiente medida. Le vamos a poner 290 milímetros y el segundo le vamos a colocar la medida de 210 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Damos clic en salir del croquis y listo. Una vez hecho esto, simplemente vamos a ir a operaciones y vamos a seleccionar la herramienta de saliente barrido, ¿ok? Una vez hecho esto, vamos a seleccionar aquí en esta opción donde estás viendo mi mouse y vamos a colocar primero el croquis número 2, el cual tiene los diámetros, ¿ok? Y después vamos a seleccionar el recorrido que estás viendo aquí, que es el croquis número 1. Como puedes observar aquí en pantalla, ya nos aparece básicamente la operación o una especie de tubo. Damos clic en aceptar y listo. Así se tiene que ver básicamente tu primera parte del plano. Ahora lo que voy a hacer simplemente con la herramienta extruir, voy a seleccionar esta cara que estás viendo aquí de este lado y con mi herramienta de rectángulo voy a seleccionar la opción de a partir de 3 puntos. Una vez hecho esto, voy a trazar básicamente a partir de este punto, estiro o me muevo hacia la derecha y hago una especie de rectángulo. Con la herramienta de cota inteligente vamos a empezar a definir las siguientes medidas, que en este caso van a ser 360 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla, y vamos a colocar aquí también 360 milímetros, ¿ok? Así se tiene que ver tu croquis. Y en este caso lo que vamos a hacer ahora es empezar a crear algunos círculos con nuestra herramienta de círculo, ¿ok? Vamos a trazar 4 círculos, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla, cuidando que no se tangenten con los demás, ¿ok? Una vez que los tenemos así, simplemente vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a cota inteligente y empezamos a colocar la medida de 50 milímetros de este lado y de este otro lado vamos a colocar la medida de 50 milímetros también, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Colocamos 50 milímetros y una vez que lo tenemos así, vamos a definir el diámetro, que en este caso nuestro diámetro va a ser de 30 milímetros, ¿ok? Una vez hecho esto, simplemente los demás los vamos a empezar a relacionar, ¿ok? Con la herramienta de relación para el croquis. Vamos a seleccionar el diámetro o el centro y de este lado hacemos exactamente lo mismo. Del lado izquierdo de la pantalla aparece algo de agregar relaciones, ponemos horizontal y hacemos lo demás con los otros círculos. Seleccionamos básicamente los centros mientras mantenemos presionado Shift, ¿ok? Ahí te va de nuevo. Selecciono básicamente el centro que tengo aquí, presiono Shift y selecciono el centro de acá. Selecciono la herramienta de horizontal y listo. Una vez hecho esto, vamos a repetir el mismo proceso de este otro lado, pero agregando ahora vertical. Muy bien, una vez que lo tenemos así, vamos a agregar una cota, básicamente para empezar a separar las distancias de los círculos y aquí vamos a colocar 260 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo y colocamos 260 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí. Una vez hecho esto, simplemente mientras mantenemos presionado Shift, vamos a seleccionar
los 4 círculos que tenemos aquí. Recuerda seleccionar nada más el croquis y del lado izquierdo vamos a agregar la relación igual. Una vez hecho esto, simplemente puedes observar que ya mi croquis está completamente negro. Ahora sí, voy a agregar el detalle final, que es un círculo, un diámetro que va justamente al centro. Este diámetro va a ser de un diámetro de 210 milímetros, tal cual como lo vas a ver aquí en pantalla, y vamos a dar clic en salir del croquis. Una vez hecho esto, simplemente vamos a extruir de esta manera. Vamos a extruir en esta dirección que quede hacia adentro del tubo y le vamos a poner la medida de 50 milímetros, así como lo estás viendo aquí en pantalla. Damos un clic en aceptar y listo. Ahí tenemos básicamente la primera abrida de lo que es nuestro tubo. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar algunos detalles. Voy a seleccionar mi herramienta de extruir corte y voy a dar un clic sobre esta cara. Después de esto voy a mi herramienta de círculo y trazo básicamente un círculo sobre los barrenos que yo ya tengo, ¿vale? Solamente nos posicionamos al centro, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla, y posicionamos así 4 círculos, ¿ok? Una vez que tenemos esto, simplemente vamos a empezar a definir los diámetros, tal cual como lo vas a ver aquí. Ponemos el primer diámetro de 60 y después volvemos a seleccionar los 4 círculos mientras mantengo presionado la tecla Shift y doy un clic en agregar relación igual, ¿ok? Ahora todos mis círculos prácticamente ya son iguales. Simplemente vamos a dar un clic en salir del croquis y quiero que observes muy bien porque aquí vamos a agregar una distancia especificada, la cual vamos a tener que ponerle una medida de 10 milímetros, ¿vale? Aquí estamos haciendo una especie de caja, ¿ok? Ahí simplemente de un clic en aceptar y como puedes ver, ahí ya se ve nuestra brida. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a agregar el detalle final, que en este caso es un redondeo, y simplemente voy a seleccionar esta primera arista que estás viendo aquí en pantalla y me aparece un cuadrito flotante. Me acerco a ese cuadrito flotante y doy clic en la primera opción que me aparece. Como puedes ver, ya se me seleccionaron las otras 4 esquinas y ahora simplemente debo de agregar el radio de 20 milímetros y voy a dar un clic en aceptar. Como puedes observar, ahí ya tenemos básicamente terminada la pieza eh, a un 80%. Ahora nos hace falta repetir exactamente lo mismo del otro lado. Voy a mi herramienta extruir corte, selecciono este lado de aquí del tubo y nuevamente con mi herramienta de rectángulo voy a trazar un rectángulo a partir del centro, ¿ok? Tal cual como lo vas a ver aquí en pantalla, y simplemente con Cota Inteligente definimos todas estas medidas, que en este caso serían 360 milímetros, y de este otro lado tendríamos 360 milímetros también. Si notas que se descentra del tubo, simplemente seleccionas el punto centro del rectángulo, mientras mantienes presionado Shift, seleccionas la arista del tubo y seleccionas concéntrica, ¿ok? Ahí ya lo tenemos centrado, simplemente vamos a agregar los otros detalles que son los barrenos. Trazamos 4 círculos cuidando que no se tangenten con los demás, ¿ok? Así como lo estás viendo aquí en pantalla, tal cual como lo ves aquí, agregamos una cota de 50 por 50, ¿ok? De este lado 50 y de este otro lado vamos a agregar 50 milímetros también. Una vez que lo tenemos así, definimos el círculo o el diámetro, que en este caso va a ser una medida de 30 milímetros, y posterior a eso, simplemente los demás círculos también los vamos a empezar a definir con el mismo diámetro. Recuerda que simplemente mientras mantenemos presionado Shift, seleccionamos los 4 croquis que tenemos ahí para el diámetro y colocamos igual, ¿ok? Como puedes ver, todos cambian de diámetro ahora y simplemente nos queda empezar a agregar relaciones, ¿ok? ¿Cómo agregamos relaciones? Ahorita te explico el paso a paso. Muy bien. Para eso simplemente seleccionas el centro y seleccionas el centro de este círculo y seleccionas vertical, ¿ok? De este lado vamos a agregar lo mismo, seleccionas el centro mientras mantienes presionado Shift y agregamos horizontal, ¿ok? Y así, de este lado, agregamos el centro y agregamos el centro y damos un clic en vertical. ¿Ok? Una vez que lo tenemos así, simplemente con Cota Inteligente definimos la distancia que va a haber entre los dos centros y ponemos 260 milímetros. Como puedes ver, uno de ellos ya está de color negro. Eso significa que ya está completamente definido y de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. 260 y listo. Ahí tenemos ya definido nuestro croquis. Damos clic en salir del croquis, pero nos hace falta un pequeño detalle final que se nos está pasando por alto. Antes de eso vamos a extruir, como puedes ver aquí, simplemente extruimos hacia dentro del tubo y vamos a colocar 50 milímetros, así como lo estás viendo aquí en pantalla. Damos un clic en aceptar y nos hizo falta básicamente el centro que va aquí para que tenga
pues paso de fluido el tubo. En este caso vamos a usar nuestra herramienta extruir corte y damos un clic aquí como lo estás viendo en pantalla. Seleccionamos nuestro diámetro y por supuesto vamos a buscar básicamente el centro, ¿ok? En este caso, si no te aparece el centro, simplemente trazamos una línea, ¿ok? Completamente vertical a partir de la mitad del cuadrado y una otra línea completamente horizontal a partir de la mitad del cuadrado. Simplemente con nuestra herramienta de recorte de entidades, ¿ok? Vamos a quitar este pequeño excedente y estas dos líneas las vamos a convertir a geometría constructiva. Una vez que las tenemos así, las voy a hacer fijas, ya para que ahí queden prácticamente sin moverse. Y una vez que las tenemos de esta forma, trazamos con nuestra herramienta de círculo un diámetro de 210 milímetros, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla. Una vez hecho esto, damos clic en salir del croquis y simplemente extruimos a 50 milímetros, ¿ok? Damos un clic en aceptar y como puedes ver, ya tenemos básicamente la brida, ¿ok? Ahora nos hace falta el pequeño detalle final, que en este caso es otra vez usar nuestra herramienta extruir corte, damos un clic en esta cara y por supuesto, después de esto, simplemente vamos a trazar un círculo a partir del centro de estos 4 barrenos que tenemos aquí en pantalla, tal cual como lo estás viendo aquí en pantalla, vamos a trazar 4 círculos, ¿ok? Así como lo estás viendo aquí en pantalla, 4 círculos y los cuales vamos a definir a un mismo diámetro, que en este caso nuestro diámetro es básicamente de 60 milímetros y simplemente seleccionamos aquí, seleccionamos acá y colocamos como último este diámetro que estás viendo aquí y le damos igual. Una vez hecho eso, todo está definido, simplemente salimos del croquis y agregamos el detalle final, que en este caso va a ser la profundidad de una profundidad de 10 milímetros. Como puedes ver, ahí se muestra de color amarillo la simulación de la profundidad. Damos un clic en aceptar y como puedes observar, ahí está. Ahora simplemente para agregar el detallito final que lleva nuestra pieza, seleccionamos la herramienta de redondeo, seleccionamos la primera arista que está en la esquina y en el cuadrito flotante nos acercamos a la primera opción. Damos un clic aquí en aceptar, agregamos un radio de 20 y damos un clic en aceptar. Y listo amigos, así de fácil, así de sencillo, hemos diseñado esta pieza paso a paso. Déjame saber en los comentarios si te gustó este tutorial y si quieres que hagamos más tutoriales como los que estás viendo aquí en pantalla. Dale un like y suscríbete para poder llegar a más gente. Gracias por tu ayuda.